A ver, la vértebra L5 es la que concentra eh, prácticamente la mayor carga de toda la columna vertebral, porque es la penúltima. La última sería el sacro, ¿no? Pero el sacro ya es, ya es la base de la columna. El disco L5S1 y el disco L4-L5, que están pegados uno por debajo y otro por encima de la vértebra L5, son los que mayor trabajo de bisagra van a hacer en la columna habitualmente y los que más carga reciben. Por lo tanto, van a ser los dos discos que más sufren. Primero el L4-L5, siempre es el que más estrés sufre a lo largo de la vida de la columna vertebral. Y luego el L5S1. Son los discos que más problemas nos dan. Nos dan hernias discales, nos dan la discopatía, la inestabilidad. eh, Después de la inestabilidad vienen los cambios de la artrosis en las articulaciones, dolor de tipo articular, lumbar, etcétera. Siempre va todo a parar ahí y es por la forma que tiene la columna en la zona lumbar y por la distribución de las cargas que viene a parar siempre a esa zona. ¿Te refieres a la vértebra o a los discos? Porque una lesión en la vértebra pues puede ser una fractura, pero claro, yo creo que más bien harán referencia a los discos L4, L5, los discos L5 seguro. Bien, las lesiones en el entorno de la vértebra L5, las lesiones degenerativas, pues dan síntomas principalmente de dolor lumbar, dolor local en la zona. Bien puede ser dolor de origen discal, pero lo más común es que sea dolor de origen articular, porque cuando el disco funciona mal, es decir, cuando tiene más movilidad de la que debería, pues transmite ese exceso de movilidad a la articulación y la articulación normalmente no está preparada para asumir toda esa carga de movimiento. Y cuando se sobrecarga una articulación, pues aparece dolor lumbar, porque las cápsulas articulares tienen mucha inervación sensitiva que nos va a dar una alarma de dolor por la sobrecarga. Esa alarma de dolor es la que nosotros interpretamos como dolor lumbar, lumbago. Cuando el problema evoluciona y el disco se acaba rompiendo, ese disco puede propulsarse hacia la zona por donde pasa el nervio y entonces es cuando aparece la ciática. Ciática no es un diagnóstico, ciática es un síntoma. Ciática simplemente significa dolor del nervio ciático o de alguna de las raíces del nervio ciático. Es un síntoma de que algo hay que está provocando el dolor, el problema, en alguna de esas raíces. Ese algo pues puede ser una hernia discal y eso ya es el diagnóstico. Puede ser una estenosis de canal porque se ha ido estrechando en la salida de esa raíz. O puede ser una simple radiculitis inflamatoria o mecánica porque nos hemos pasado de esfuerzo pues, al hacer una mudanza o yo qué sé, o entra un virus que puede irritar un nervio como cualquier otro nervio. Eh, entonces haremos el diagnóstico pues, de neuritis, yo qué sé, vírica o de radiculitis mecánica, pero ciática solamente es solamente es un síntoma, no es el diagnóstico en sí. Bien, la ciática puede ser eh, muy extensa en su trayecto, es decir, puede alcanzar todo el trayecto del nervio hasta el pie, si el nervio es de los que llega hasta el pie, o puede solo afectar a una parte de ese trayecto. La parte que generalmente se afecta más cuando es en solitario es el glúteo, en la salida del nervio. Entonces a veces se confunde con la compresión que produce en ocasiones el músculo piramidal. ¿Habrás oído el síndrome piramidal o el síndrome piriforme? Es un síndrome de compresión del nervio, pero que ya no viene de la columna, es una compresión externa en el glúteo. Bien, pues cuando la ciática de origen lumbar em, afecta solo al glúteo en su trayecto, pues entonces le denomina normalmente glutalgia. Glutalgia ciática o ciática proximal. La ciática clásica es la que llega hasta el tobillo, hasta el pie, depende un poco del tipo de nervio, de la región del nervio que haya afectado, de la región lumbar. El dolor normalmente cuando es ciático verdadero empieza o se origina en la zona lumbar baja, pasa por el glúteo y continúa a alguna zona de la pierna dependiendo
de cuál de las raíces sea la afectada. Bueno, normalmente el dolor empieza por la zona lumbar. Cuando realmente la hernia está haciendo daño al nervio, va a aparecer ciática. Porque a veces la hernia, el momento de la rotura del disco, que puede provocar una hernia, si esa hernia no llega a comprimir ninguna de las raíces, el problema se va a quedar en dolor lumbar. A lo mejor no llegamos ni a saber que ha sido una hernia porque cuando no hay ciática, es decir, cuando la pierna no está afectada, pues a veces no hace falta ni hacer estudios muy profundos, donde sí se detectaría que hay una hernia. Pero claro, una hernia que no afecta a un nervio tampoco tiene mayor trascendencia, ni siquiera saber que existe. Y lo que queremos es resolver el síntoma, resolver el problema y que el paciente esté contento. Entonces, lo tratamos como una lumbalgia y si esa lumbalgia resulta que ha originado una hernia, pues nos importa un pepino, porque lo que queremos es resolver el dolor. ¿Eh? Y recomendarle al paciente que haga su ejercicio porque este dolor puede volver. Es decir, cuando alguien ha empezado ya con dolor lumbar, en alguna ocasión esto puede volver y puede agravarse con una ciática o con dolor ya de espasmo muscular, de espasmo de músculos profundos como el cuadrado lumbar, etcétera, que complican mucho más todo lo que es una lumbalgia básica mecánica de origen, ¿no? Por eso conviene, una vez que se ha pasado la fase de recuperación aguda, pues empezar con el ejercicio para prevenir lo que pueda ocurrir. No con los estiramientos. Que esto de los estiramientos, ya lo hemos repetido muchas veces, a veces puede ser contraproducente. Es decir, ejercicio de fuerza para estabilizar la zona lumbar. Eso es lo que previene las lumbalgias y las ciáticas del futuro. Ahora bien, si ha aparecido ciática, bueno, pues entonces tenemos que, bueno, sospechar que pueda existir una hernia discal. No tiene por qué, porque puede ser lo que hemos dicho. Puede ser una irritación del nervio porque nos hemos pasado de trabajo, porque hemos cargado mucho y entonces a veces el disco abulta un poquito durante el tiempo que cargamos, pues eso, pues haciendo una mudanza o agachándonos a cargar 40 cajas que teníamos en el desván, en fin, lo que sea. Esto puede hacer que el nervio acabe irritándose y pasar unos días en los que el nervio molesta. Bueno, pues esto se trata igualmente con tratamiento básico que pone el médico de cabecera, con analgésicos, antiinflamatorios y un poquito de reposo relativo y calor. Con eso, si se pasa, pues probablemente no hay ninguna hernia discal. Simplemente es que el nervio se ha irritado y hemos tenido una ciática irritativa, sin más. Cuando el dolor permanece, cuando no se mejora con los antiinflamatorios habituales, cuando no hay forma y no puedes caminar y tal, bueno, pues ahí la sospecha es muy alta, hay que hacer una resonancia y ver qué está pasando. Yo me encuentro muchas veces con pacientes que vienen presumiendo de cuántas hernias discales tienen. Yo tengo 5 hernias discales. ¿No? Es como yo tengo certificado de problemas lumbares. Bueno, a ver, eh, hernias lumbares, pues a partir de los 25 años puede tener cualquiera. Empezamos por protrusiones porque los discos se desgastan sí o sí, o sea, ahí no hay alternativa, los discos se van a desgastar. Es verdad que algunas familias son genéticamente más resistentes, las hernias empiezan, o la degeneración discal empieza a aparecer mucho más tarde. Y te encuentras gente realmente sorprendente que a los 70 años tienen columnas que dirías, madre mía, esta columna parece que tenga 30, 40, pero no es lo habitual. Lo más habitual es que a los 40 años pues todo el mundo tenga sus protrusiones, sobre todo en los últimos discos, y muchos de ellos tengan hernias. Pero son hernias que no han dado síntomas o que si dieron síntomas pues es pues una lumbalgia aguda que tuvo alguien en algún momento porque se rompe el anillo, se rompe el ligamento, lo que sea, sale ese material, se produce la hernia discal, pero por suerte, porque a lo mejor el canal es muy amplio, pues no comprime nada. Si no comprime el nervio, pues esa hernia solo va a producir durante unos días o semanas un dolor lumbar hasta que se repara un poco la zona inflamada y una vez que está la inflamación resuelta, pues se acaba el dolor. Y podemos hacer vida perfectamente con discos desgastados, porque si no, pues el mundo sería una catástrofe. Estaríamos todos muy fastidiados porque yo no sé ni cuántas tengo, pero debo tener varias y a mí no me duele ninguna. Entonces, y así tanta gente, que dice, la mayor parte de la gente llega a los 80 años sin dolor o con poco dolor, con los dolores asumibles. ¿No?